Bien, buenos días, bienvenidos a esta nueva conferencia de CEPID que nos imparte en esta ocasión la química Karen Gabriela Jiménez Ramírez con el título Factores a considerar en el desempeño de un analizador hematológico. Bueno, sin más preámbulo, te quiero decir, Gabriela, que ya tienes habilitada la función de compartir pantallas si es que vas a presentar algún material. Y bueno, pues sin mayor introducción, adelante, por favor. Gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a la sesión que tenemos programada el día de hoy. ¿Me pueden confirmar si pueden visualizar la pantalla y si me escuchan adecuadamente, por favor? Sí, Gabriela, por mi parte veo y escucho bien. Perfecto. Bueno, entonces, mucho de lo que les voy a compartir el día de hoy, pues es parte de lo que nosotros hemos estudiado, parte de lo que nosotros hemos implementado y parte de lo que nosotros también desarrollamos dentro de nuestro laboratorio, ¿sí? Es un tema que tiene que ver con la calidad en el laboratorio de hematología, particularmente cuáles son los factores a considerar en el desempeño de un analizador hematológico. Un tema un tanto interesante, sobre todo de un área en la que nosotros nos vamos encontrando con ciertas particularidades a diferencia de otras disciplinas de laboratorio, ¿sí? Entonces vamos a iniciar indicando que para que nosotros conozcamos el desempeño de un analizador hematológico, tenemos que partir de equipos calificados, equipos que demuestren tener la capacidad en todos sus sentidos y todas las condiciones para poder generarme resultados clínicamente útiles. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos para dar continuidad a la sesión? Sí, en eso ando apagando micrófonos yo, pero ayúdenme, por favor, para que Gabriela pueda proseguir. Entonces, hablamos de que debemos de partir de equipos calificados y esta calificación de equipos es una de las etapas iniciales, es una etapa muy fundamental en la evaluación de un desempeño de un analizador hematológico y sin embargo, pues es una de las etapas muy poco habladas, ¿sí? Para lo que me ayuda es para asegurar que el equipo es apropiado para un uso previsto. Cuando nosotros hablamos de el uso previsto, ¿podrían silenciar sus micrófonos, por favor? ¿Pueden ver la siguiente diapositiva? No. Permítanme. Listo, ahí ya la pueden visualizar. Correcto. Muchas gracias. Entonces, es importante que nosotros visualicemos o antes de entrar a la calificación de equipos, que revisemos que cuando un laboratorio desea hacer la adquisición o desea hacer un cambio de una plataforma tecnológica, pues esta selección del equipo debe estar muy alineada a lo que es el uso previsto, ¿sí? Y este uso previsto, pues básicamente va a estar definido por la necesidad a cubrir de mi laboratorio hacia afuera, es decir, cuál es la necesidad que yo tengo que cubrir del paciente, del cliente, de la población que acude a mi laboratorio a realizarse una citometría hemática, ¿sí? No será lo mismo hablar de un laboratorio de hematología que pues generalmente atiende pacientes que acuden al laboratorio a hacerse estudios para un chequeo médico, a diferencia de ser un laboratorio de hematología donde posiblemente puedo estar dentro de un hospital de alta especialidad donde el pan de cada día seguramente serán pacientes posiblemente pediátricos con algún cuadro de leucemia, pacientes que tengan alguna condición de interés relacionada a alguna hemopatía o un paciente que va a realizarse un trasplante de médula ósea, ¿no? Donde seguramente yo tendría que contar con una tecnología mucho más
sofisticada que me permita pues generar mayor información para el abordaje diagnóstico, a diferencia del primer escenario, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues en el mercado existen toda una gama de equipos hematológicos que van desde los más sencillos, y no por ser los más sencillos quiere decir que son de menor desempeño. Tenemos equipos que nos ofrecen un hemograma con un diferencial de 3 partes. Tenemos equipos donde ya podemos visualizar distintos gráficos de las poblaciones de leucocitos, me proporcionan un diferencial no de 5, sino hasta de 6 partes, donde yo puedo ver una fracción de granulocitos inmaduros. Tienen tecnologías incluidas también como determinación de reticulocitos, fracciones de plaquetas inmaduras. Algunos también me pueden determinar la cantidad de eritroblastos y hacer esta corrección versus los leucocitos de manera automática, ¿sí? Entonces, hay algunos equipos que todavía están mucho más avanzados en cuanto a las herramientas que nos van a proporcionar. Por ejemplo, hay equipos donde yo puedo visualizar el tamaño de la célula versus la cantidad de mieloperoxidasa, ¿sí? Entonces, pues obviamente va a depender mucho de la necesidad a cubrir de mi laboratorio, no por querer contar con una tecnología de punta, con el equipo más novedoso o más moderno, quiere decir que es el que mejor se va a adaptar a mis necesidades de operación, pero también a mis necesidades de cubrir con ese uso previsto para el cual el equipo pues va a ir enfocado, ¿sí? La verdad es que la automatización en hematología ha dado un salto a la calidad, pero también a la operatividad, sobre todo cuando hablamos de un área que debe ser complementada pues con la parte de la revisión microscópica, ¿no? De todas las líneas celulares. Entonces, ya hay plataformas también que cuentan con el 100% de la citometría hemática automatizada, desde, pues obviamente, el equipo que me hace todas las determinaciones de estos mensurandos, laminadores o extensores automatizados que también me pueden hacer esta tinción, y también tienen una tecnología incluida que es a través de inteligencia artificial con distintos software que me pueden hacer toda esta revisión que yo anteriormente o que yo actualmente pues también hago en el microscopio, ya de una forma más fácil. Entonces, el uso previsto no es lo único que tendríamos que considerar, pero sí es el factor más importante cuando seleccionamos un equipo, sino que también yo tendría que revisar ciertas características del analizador, por ejemplo, cuál es la cantidad de parámetros que me va a generar, cuál es la capacidad o la velocidad de proceso, y esto obviamente pues me ayuda para que yo pueda estimar o pueda yo calcular la capacidad instalada en base al número de muestras que yo recibo en el laboratorio, ¿sí? Entonces, pues son cuestiones que tendríamos que considerar desde un inicio, ¿sí? Ya la verdad hoy en día existen guías o normas más bien que ya obligan a ciertos países a que en citometría hemática deban automatizarse. Y bueno, pasando a lo que sería la calificación de equipos, esta calificación pues me tiene que hacer pensar que una vez que yo elijo una plataforma, pues es una metodología con la que yo voy a estar conviviendo todo el tiempo con nuestros proveedores y con otras áreas de laboratorio que pues se tienen que involucrar, ¿sí? Ya existen guías que nos sugieren cómo hacer todo este proceso. La guía principal es la del CENAM, la cual propone 4 etapas de calificación. La calificación de diseño, la calificación de instalación, la calificación de operación y la calificación de desempeño. Cada una de estas etapas con diferentes circunstancias. Invariablemente un analizador de hematología que se encuentra correctamente calificado, yo les puedo decir que pues nos da más garantías a la hora de que nosotros hablamos de análisis estadísticos, de información que yo requiero para análisis de causa raíz. Obviamente me da mayor confianza en el proceso analítico y evidentemente en los resultados que esta pues, máquina va a emitir, ¿sí? Y no solamente verlo como algo que me piden para acreditarme,
o como algún proceso o algún tipo de cumplimiento de alguna norma o de alguna guía. Realmente la calificación de equipos, si se hace bien, nos da muchos elementos para la toma de decisiones. Porque si esta calificación de equipos me hace ver que no es el equipo apropiado, que no se instaló correctamente y que yo en mis instalaciones no le doy satisfacción a dicho equipo que debe tener ciertos requerimientos, seguramente el desempeño del analizador no va a ser el apropiado, ¿sí? Entonces vamos a revisar de manera breve en qué consiste cada una de estas calificaciones, obviamente enfocadas a lo que sería un analizador hematológico, y pues vamos a iniciar con la calificación de diseño, la cual pues va a estar propuesta o definida por el fabricante. Es en esta etapa en la que yo tendría que considerar qué tipo de infraestructura es con la que debo contar. Porque miren, ¿cuántas veces hemos visto dentro de los laboratorios romper puertas y ventanas para que un equipo entre? ¿Sí? Cuando esto no debiera suceder así, porque pues romper con la infraestructura genera vibraciones y genera toda una serie de elementos que pueden llegar a afectar. Entonces, en esta etapa yo tendría que considerar pues cuál va a ser el espacio idóneo donde va a estar ubicado ese equipo, ¿sí? Cuáles son pues las dimensiones del analizador para que yo sepa si va a ser colocado sobre algún mobiliario en particular, considerando no solo las dimensiones, sino también el peso del equipo para saber qué soporte debe de tener esta mesa, o en su defecto si va a ir ubicado sobre alguna base propia del equipo. Todo debe estar perfectamente nivelado, aunque parecieran cosas muy sencillas. Debo también considerar cuál es el espacio que voy a destinar para mis reactivos, a qué nivel deben estar ubicados. En hematología se sugiere que sean ya sea al nivel del equipo o en la parte inferior. Entonces, tengo que revisar también cuáles serían los requisitos y normas de seguridad. Por ejemplo, cuando hablamos de contaminación por cianuro, ¿sí? Hacer toda una programación de adecuaciones ambientales, a qué temperatura es el rendimiento óptimo del analizador. Y también algo súper importante es que cuando yo estoy seleccionando un equipo, una metodología en particular, nosotros como usuarios, pues tenemos que empaparnos de toda esta información tengo que conocer esta metodología, tengo que entenderla, para que en función de ello yo sepa qué es lo que le puede afectar y qué es lo que le tengo que cuidar. Y algo que comparten muchos analizadores de hematología, o bueno, sin excepción, pues obviamente es la impedancia eléctrica. Entonces, yo tengo que considerar la calidad de la corriente eléctrica, la cual pues tendría que estar comprometida con un informe técnico de un ingeniero eléctrico y no de cualquier persona pues que no se encuentra debidamente capacitada, ¿sí? Si hablamos de metodologías como citometría de flujo fluorescente, bueno, entonces también recordemos que esto es a través de un láser. Yo tendría que cuidar que el equipo no esté cerca de algún instrumento que genere ciertas vibraciones, porque esto también puede llegar a afectar el desempeño. Entonces, es algo que yo les sugiero que tengan muy en cuenta. Y pues básicamente es la etapa donde yo tengo que hacer todas las adecuaciones pertinentes para que se cumplan esas especificaciones de diseño del fabricante. La segunda fase, que corresponde a la instalación, pues aquí yo tendría que revisar cómo es que estoy recibiendo el equipo, cómo es que llega. Entonces, aquí tenemos que cambiar un poquito el chip mental de que cuando el analizador llega, dejamos que los ingenieros de la casa comercial pues hagan las instalaciones, mientras nosotros pues nos dedicamos a hacer cualquier otra actividad, ¿sí? Recién terminan, pues esperamos a que nos den toda la documentación, los elementos técnicos, y posterior a ello recibimos la capacitación. Entonces se propone que en esta fase de instalación el usuario, el analista, el dueño del proceso se involucre, incluso previo a la instalación como
¿Se cortó la comunicación? Entiendo que sí. No sé si a Gabriela se le complicó ahí su conexión. Vamos a esperar un momentito a ver si regresa. Karen, ¿nos puedes escuchar? Karen Gabriela. A ver si ahorita vuelve a entrar. Vamos a esperar un momentito. Ok. Perdón, creo que es la transmisión, ¿verdad? Sí, se congeló tu conexión, pero reanudamos entonces. Ok, permítanme. Estamos viendo tu pantalla, ¿eh? Donde te quedaste. Bien, una disculpa. Bueno, entonces, no sé en qué parte se interrumpió la transmisión, pero les comentaba que se propone que desde esta fase el dueño del proceso pues se involucre, ¿sí? Porque tendría que verificar pues toda una serie de elementos para verificar si el laboratorio está cumpliendo con lo que el fabricante solicita en cuestiones de instalación, ¿sí? Que tendría que verificar condiciones ambientales, eléctricas, estar presente desde la recepción de ese analizador, cómo se está llevando a cabo el desembalaje, para poder hacer una inspección visual y poder revisar que esté llegando precisamente con todos los aditamentos y todos los complementos que se detallan en esa lista de contenido. Si nosotros queremos ser más estrictos, es en esta fase donde tendríamos que solicitar a los ingenieros técnicos pues que demuestren a través de evidencia objetiva que cumplen o que tienen, más bien dicho, la competencia técnica para poder realizar este proceso de instalación, de manejo y de operación del analizador, porque pues son de ellos de quienes vamos a recibir la capacitación, ¿sí? Entonces, pasando al tercer elemento, que sería la evaluación operacional o la calificación de operación, pues es la evidencia documentada de que el equipo opera como se definió en el diseño, ¿sí? Parte de lo que nosotros tendríamos que evaluar es la cuestión mecánica y de hardware. Recuerden que cuando se instala un analizador, se tienen que considerar espacios a los costados, en la parte posterior también, esto para una operatividad normal, ¿sí? Incluso para que el propio ingeniero pueda realizar los mantenimientos al analizador y que nosotros como usuarios, pues también podamos realizar las limpiezas adecuadas. En cuanto a la evaluación del software, tengo que asegurarme que cuento con la versión correcta o la versión actualizada. Y cuando hablamos de interfaces, actualmente pues todos los analizadores de hematología deben estar interfazados. Ya no se deben estar capturando datos de forma manual. Incluso estas interfaces pueden incluir al control de calidad. Cuando nosotros pasamos control de calidad a estas alturas del 2022, la verdad es que ya deberíamos contar con un software que nos administre toda esta información y que al mismo tiempo dicha información pueda ser enviada de forma automática
a programas interlaboratorios. Entonces eso la verdad es que sería pues lo ideal, ya evitar hacer pasos manuales y no suponer que esto es la normalidad. La normalidad es que todo se transmita. Ya existen equipos que cuentan hasta con sistemas Wi-Fi precisamente pues para evitar hasta los cables. Entonces sería un punto a considerar. Cuando hablamos de funcionalidad ergonómica, pues obviamente necesitamos estar cómodos en un laboratorio donde ya se habla de gestión de riesgo, donde se piensa en la nueva ISO que involucra cuidar al personal, que cuida de los pacientes, o sea, pues nosotros los que trabajamos en el laboratorio, ¿sí? Porque recuerden que el principal recurso de un laboratorio clínico, pues es el recurso humano, y parte de la ergonomía tiene que ver con esto. Finalmente, en la calificación de diseño, pues es donde el proveedor debería solicitar que el usuario proceda a demostrar que el desempeño del equipo en condiciones normales de operación es conforme con sus requerimientos y expectativas, ¿sí? Es en esta etapa donde nosotros como usuarios tenemos que verificar esos rangos de funcionamiento óptimo, y es una de las fases donde yo debo tener mayor colaboración con el proveedor, porque a través de él, pues me va a dar toda la información que yo necesito para poder ejecutar una evaluación del desempeño de este instrumento. Muchos colegas relacionan esta etapa con la verificación de métodos y así es como lo trabajan. Y pues sí es correcto, ¿sí? Entonces, esta verificación, esta calificación de equipos me lleva a identificar uno de los procesos más importantes, que es la verificación de procedimientos de examen. Esta verificación para lo que me ayuda es para conocer el desempeño de mi método en condiciones estables, ¿sí? A partir de que yo ya he hecho una calificación inicial, en este momento yo ya puedo empezar a ejecutar protocolos analíticos que a mí me permitan pues evaluar el desempeño frente a requerimientos de la calidad y evaluar lo que el fabricante declara y saber si se cumplen mis condiciones de rutina. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas verificaciones, a muchos compañeros en el laboratorio les da algo de temor por ser mucha matemática, por ser mucha estadística, pero realmente estas verificaciones de métodos son una gran herramienta si se hacen correctamente. Y lo mínimo que yo tendría que considerar en una verificación para un analizador hematológico es a la precisión, a la veracidad, la linealidad, la estimación de la incertidumbre y la comparabilidad de métodos. Y digo lo mínimo porque más adelante vamos a ver cuáles serían otros protocolos que podrían ser definidos o deberían, mejor dicho, ser parte de un modelo de verificación de una citometría hemática, ¿sí? Entonces, cada uno de estos protocolos, una vez que yo ya hice la calificación de equipos, yo puedo empezar a hacer una planificación de esta verificación, y la verdad es que son protocolos muy sencillos de utilizar, perdón, de ejecutar, una vez que yo ya cuento con los materiales y todo, pues un cronograma de actividades donde yo voy a establecer en qué momento voy a realizar cada uno de ellos. Muchas veces cuando nosotros nos vamos a guías internacionales, donde pues son una referencia para poder hacer todos estos protocolos, sobre todo las guías del CLSI, se nos dice, pues verifica cómo se validó, ¿no? Y la verdad es que es cierto, o sea, es correcto que nosotros solicitemos al proveedor cuáles son esas características de performance o cuáles son pues esa información que debe venir en una ficha técnica sobre las especificaciones de desempeño del equipo, qué protocolos empleó él para poder validar su metodología. Y esto sería también pues algo en lo que yo me podría basar, ¿no? A la hora en la que estoy haciendo una verificación de métodos, qué es lo que tendría que incluir. Entonces, cada uno de estos protocolos vienen muy bien descritos en guías internacionales como las del CLSI. Yo les estoy colocando acá una de las guías más comunes, que yo creo que todos ustedes están muy familiarizados con ella, que es la EP15, pero no es la única que existe o no es el único documento del cual nosotros podemos echar mano.
porque existen guías para la estimación de la incertidumbre, existen guías para la comparabilidad de métodos, incluso también una herramienta que nos apoya a poder planificar todo este protocolo de verificación son las guías y todos los documentos que propone la entidad mexicana de acreditación. Entonces, hoy en día ya tenemos todos estos documentos a la mano para poder ejecutarla sin mayor problema, ¿sí? Vamos a revisar de manera muy superficial cada uno de estos protocolos porque no es el tema central de esta sesión, pero sí es un factor importante que tenemos que considerar cuando estamos hablando del desempeño de un equipo hematológico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de precisión, pues podemos tener 3 escenarios, ¿sí? Desde que hablamos de precisión en condiciones de repetibilidad, que sería el primer escenario, donde pues son las mismas condiciones. Cuando hablo de mismas condiciones, me refiero al mismo lote de reactivo, el mismo evento de calibración, el mismo analista, las mismas condiciones ambientales y en un tiempo corto, generalmente en un día. Cuando hablamos de precisión en términos de precisión intermedia, pues entonces las condiciones cambian, el tiempo se amplía y aquí entran todas estas variables que pueden ser distintos lotes de reactivo, distintos eventos de calibración, distintos operadores, distintas condiciones ambientales, ¿sí? Pero esto se da dentro del mismo laboratorio. Y tenemos en un tercer escenario a la precisión en condiciones de reproducibilidad, donde pues las condiciones también cambian, el tiempo sigue siendo amplio, pero la condición más importante es que son varios laboratorios. Entonces, cuando yo hablo de un perfil de precisión en una verificación de métodos, el objetivo es estimar la imprecisión del analizador bajo condiciones de repetibilidad y de precisión intermedia, ¿sí? Sería bajo estos 2 elementos. Y habitualmente, en base a lo que describen los protocolos, se tendría que hacer con materiales de control. Cuando nosotros hablamos de veracidad, aquí nosotros no empleamos materiales de control, pero sí materiales de referencia. Puede ser que nosotros podamos emplear un calibrador o un material de ensayos de aptitud, siempre y cuando sean materiales que tengan su respectiva trazabilidad metrológica y una incertidumbre asociada, ¿sí? Entonces son protocolos también muy sencillos que básicamente en un día se puede ejecutar. No es el único protocolo para poder demostrar la veracidad, pero sí es el ejemplo que les traigo en este momento, donde a partir de un material de referencia yo hago cierto número de réplicas. Entonces, como yo no puedo ser exactamente igual en todas mis réplicas, siempre hay una variación, pues entonces lo que se pretende en este protocolo es hallar un intervalo de verificación, ¿sí? El cual debe estar definido pues por la concentración asignada que tiene ese material de referencia que estoy ocupando para el protocolo. Entonces, es un análisis robusto, aquí no lo traigo completo, solamente es ilustrativo, pero se aplica, bueno, más bien se trabajan con grandes medias y se aplican también toda una robustez estadística a través de varianzas, precisamente para que yo pueda hallar ese intervalo de verificación. Entonces, la gran media de todas mis réplicas debería encontrarse dentro de ese rango de verificación para que yo pueda demostrar que mi método es veraz, y es así como se realiza. Y bien, cuando hablamos de linealidad en hematología, pues quien haya hecho este tipo de protocolo seguramente sabrá que hacer este tipo de evaluaciones es un tanto limitante, ¿sí? Sobre todo porque cuando nosotros hacemos la evaluación de la linealidad, debemos contar con muestras en concentraciones que el fabricante está declarando su linealidad. Y aquí les pongo un ejemplo también muy ilustrativo, donde cuando hablamos de especificaciones de desempeño por manufactura, el rango de detección me dice que para hemoglobina puede ir de 0.1 hasta 26 gramos de hemoglobina. Entonces, estamos hablando de que son concentraciones que básicamente son incompatibles con la vida, y eso obviamente es una limitante a la hora de que nosotros queremos hacer este tipo de protocolos, porque pues obviamente nunca voy a encontrar un paciente
que tenga un valor de hemoglobina de 0.1, ¿sí? Y si yo estoy buscando una muestra con una concentración de 26 gramos sobre decilitro, pues estaríamos hablando de que posiblemente un paciente recién nacido, ¿sí? Y hasta eso es muchísimo. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar aquí? Que también al ser protocolos súper robustos, donde yo tengo que construir y diseñar diluciones y que aparte esas diluciones yo les tengo que hacer cierto número de réplicas, pues entonces el volumen de la muestra también es otro limitante, ¿sí? Generalmente en serie roja no tenemos mayor problema, porque nosotros podemos aplicar ciertas técnicas para hemoconcentrar, quitando plasma, o para concentrar o para diluir muestras, pues agregando este mismo plasma. Entonces, cuando hablamos de hemoglobina, eritrocitos, hematocritos, si bien yo no puedo pues encontrar en un paciente de manera natural esas concentraciones, yo sí las puedo diseñar, ¿sí? Entonces no hay mayor problema. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de leucocitos o de plaquetas, no? Donde realmente yo tendría que conseguir muestras de pacientes que tengan pues alguna condición de interés, donde yo pueda alcanzar esas concentraciones que el fabricante declara en su linealidad. Por ejemplo, en esta diapositiva estamos visualizándolos y aunque no alcanzamos a demostrar el 100% de la linealidad, afortunadamente por cumplimiento de normativa, lo que se me solicita demostrar es pues unas terceras partes de esa linealidad que declara el fabricante. Entonces yo no tendría mayor problema con esta prueba, ¿sí? Entonces, pero si ya nos vamos más en cuestiones de práctica clínica, pues realmente, o sea, si yo al paciente le estoy diciendo, tienes 269,000 leucos o 328,000 leucos, realmente le estoy diciendo lo mismo. La condición clínica no está cambiando, sino que aquí ya tendrían que entrar otros criterios, no solamente del químico analista, sino también del médico, ¿sí? Porque ya es un valor muy importante donde generalmente pues el paciente ya viene con una condición de interés que puede estar relacionada, por ejemplo, a una neoplasia mieloproliferativa, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es que pues todo esto también basado en la experiencia es que no hagamos este tipo de protocolos únicamente por cumplimiento, ¿sí? Sino que todos estos protocolos tienen una razón de ser y esta razón de ser es que deben de tener un enfoque con impacto clínico y con seguridad al paciente, donde, por ejemplo, en este caso de plaquetas, aunque yo no estoy demostrando el 100% de la linealidad del fabricante, pero tampoco estoy demostrando lo que se me solicita por cumplimiento de una norma, sí puedo demostrar que la evaluación, perdón, la linealidad que yo estoy verificando, o que en esa linealidad que yo ya veré, yo puedo encontrar esa concentración de la población que yo estoy manejando. Es decir, yo estoy cubriendo con la concentración o con el rango lineal, al menos de la concentración que a determinar esas plaquetas, ¿sí? Y estoy hablando de que puede ser el 80 al 90% de la población. Y esto tendría que ser aceptable siempre y cuando yo lo pueda justificar a través de evidencia objetiva, ¿sí? Entonces, recuerden que todos estos protocolos, la idea es que vayan con ese enfoque de impacto clínico. Y bueno, también algo que tendríamos que incluir dentro de un modelo de verificación, por supuesto, es el límite de blanco. Existe una guía 7 del CLCI donde se describe muy bien este protocolo y es lo que nosotros tradicionalmente pues conocemos como límite de, como conteo de fondo o ruido de fondo, ¿sí? Y es lo que a mí me ayuda a asegurar pues el funcionamiento del equipo en cuanto a la estabilidad de mis reactivos, que no haya ninguna contaminación, que el equipo no me esté aspirando o contabilizando cualquier otra partícula que no sea una célula. Entonces, es un protocolo que debe formar parte de la verificación de métodos
también hay equipos que tienen un rango donde hay relación y ya no me deja analizar ninguna muestra. Pero hay otros equipos donde, bueno, me está contabilizando ciertas partículas, posiblemente plaquetas, que es lo más común, pero tienen un sistema de compensación que a la hora de que yo hago un análisis de una muestra de un paciente, compensa ese conteo que se está teniendo de cualquier otra partícula. Entonces, eso es algo que también tendríamos que considerar, pero que también tendríamos que definir a partir de un protocolo dentro de nuestro laboratorio. Y evidentemente el carryover, esto es algo que sí o sí se debe verificar, es lo que conocemos como el arrastre o como el acarreo, ¿sí? Entonces, esto para lo que me ayuda es para que yo garantice que el equipo está haciendo adecuadamente los enjuagues de las cámaras, de los túbulos, ¿sí? Y que cuando yo meto una muestra a mi analizador con una concentración elevada, vamos a suponer yo meto una muestra de un paciente con una leucemia mieloide crónica, ¿no? Donde plaquetas, leucocitos están súper elevados, ¿sí? Y que posterior a ese análisis yo meto una muestra de un paciente aparentemente normal, pues yo no tenga ese arrastre o ese acarreo de células de la muestra anterior, ¿sí? Porque al final, pues esto nos habla también de la calidad con la que yo estoy entregando un resultado. Y obviamente no podría faltar la verificación del conteo diferencial automatizado, sobre todo en esos equipos que me pueden ofrecer un diferencial de 5 partes y que habitualmente pues tienen dos modalidades, el modo cerrado o modo automatizado, donde se hace un mezclado independiente de la muestra, y el modo manual o modo abierto, ¿sí? Entonces yo tendría que comprobar si realmente cuando yo meto una muestra o la misma muestra del paciente en ambas modalidades, no existen diferencias significativas en el conteo diferencial, ¿sí? Que sea reproducible o que sean comparables. Y esto también lo podemos trasladar no solamente con el mismo analizador en ambas modalidades, esto también lo podemos trasladar cuando hacemos comparabilidad de métodos con otra plataforma o incluso si queremos hacer una evaluación entre el equipo y el personal o el químico analista. Entonces, todos estos protocolos vienen referenciados en la guía H26A2, aunque es del 2010, la verdad es que va muy por delante todavía en estas cuestiones de validación, verificación de equipos automatizados. Si tienen las posibilidades, es una recomendación que yo les hago para que ustedes puedan hacer todavía o robustecer pues más su protocolo de verificación, ¿sí? Entonces, este sería el ejemplo de un carryover. La verdad es que si ustedes ya hicieron el esfuerzo por hacer un protocolo de linealidad en hematología, ya no existiría el pretexto como para no realizar un carryover, porque las muestras de la linealidad que son tan difíciles de diseñar pues de tener, nosotros las podemos emplear perfectamente para un carryover, ¿sí? Y es que es muy fácil. La verdad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Son únicamente 3 ciclos donde yo tendría que hacer réplicas de una muestra concentrada, seguido de réplicas de una muestra muy baja. Esto para eritrocitos, para hemoglobina, para plaquetas y leucocitos. Son los únicos mensurandos que yo tendría que evaluar, ¿sí? Una vez que yo tengo estos datos, pues se aplica toda una estadística y al final yo obtengo un carryover, el cual debe ser comparado contra un criterio de aceptabilidad, y con ello yo puedo evidenciar que no existe arrastre de esas muestras, ¿sí? Entonces, no solamente incluir este protocolo como parte de una verificación de métodos, sino también como de un esquema de seguimiento al desempeño de un analizador hematológico, porque recuerden que pues los equipos, o sea, las máquinas están expuestas a un estrés mecánico que les genera un desgaste, ¿sí? Entonces, la forma en la que yo podría seguir evaluando el desempeño de ese analizador, específicamente que ese equipo siga haciendo bien sus enjuagues, sus lavados,
pues es a través de un carryover, ¿sí? No nada más de forma inicial en una verificación, sino que a partir de cierto número de muestras, yo en ese momento pueda volver a ejecutar para saber si estas condiciones se siguen manteniendo, ¿sí? En cuanto a la verificación de un conteo diferencial, pues generalmente se usan también muestras de pacientes, se llevan a cabo los análisis en ambas modalidades del equipo, modo abierto, modo cerrado. Cada una de estas muestras de pacientes se analiza por duplicado en las dos modalidades y aplica, al final lo que hacemos es aplicar un error estándar proporcional, ¿sí? Generar un límite inferior y superior aceptables para ese error estándar proporcional y analizar si no existen evidencias o diferencias significativas en los recuentos de cada línea celular, hablando de leucocitos, ¿sí? Esto se hace de forma individual para neutrófilos, para basófilos, eosinófilos, linfocitos. La persona del reggaetón, por favor, háganos el favor de apagar su micrófono. Estoy recorriendo los... Bien, entonces, una vez que nosotros ya hemos hecho esta verificación de métodos, pues tengo que darle seguimiento a esos datos, ¿sí? Y la forma en la que yo puedo darle continuidad al desempeño del equipo, pues es a través del control de calidad. Y pues ahora de forma más esporádica, o bueno, mejor dicho, ya no con protocolos tan robustos como los que mencionamos en una verificación, ¿sí? Entonces, el control, aquí lo que nosotros tenemos que saber es que esa veracidad y esa precisión que yo ya verifiqué y que yo ya demostré que es conforme, se mantengan de la misma forma. Entonces, el control de calidad interno, pues me va a ayudar a tener la certeza de que el método o que el desempeño del método pues es bueno y que cumple con los requerimientos de la calidad, ¿sí? Entonces, por supuesto, como buena herramienta, el control de calidad interno, pues nos alerta de problemas reales en tiempo real y esto es parte de su fundamento. Nosotros tenemos que llevar un buen control de calidad, sobre todo pues en hematología tiene sus particularidades desde los materiales de control, la forma en que se evalúa, los sistemas analíticos que están presentes, ¿sí? Y definitivamente el control de calidad interno pues nos va a dar certeza sí y solo sí lo procesamos de forma diaria. Y si yo tengo los conocimientos de herramientas estadísticas precisamente para saber cómo esa veracidad y cómo esa precisión me ayudan para la toma de decisiones. Y obviamente, pues, esto complementarlo con el control de calidad externo, que es otra herramienta que me apoya en el seguimiento a la evaluación del desempeño del equipo, y a que si algo se presenta como error, yo tenga la oportunidad de corregirlo, ¿sí? Y como precisamente, pues un factor que tenemos que considerar para monitorear este desempeño son los materiales biológicos que se utilizan para obtener estos datos y que pues nos permiten tomar decisiones, ¿sí? Entonces, el control, el material de control invariablemente en hematología tienen que ser líquidos, lo más frescos posibles, y esto en hematología a veces es muy complicado. Bueno, en primera instancia, al ser materiales líquidos, al tener células en su composición, su estabilidad y su caducidad son muy cortas, ¿sí? Sin embargo, si se usan adecuadamente, basados en lo que sugiere pues el proveedor, si nosotros llegamos a tener una buena conservación, una buena manipulación y logramos tener una estandarización del proceso de estos materiales de control, nos van a ayudar a monitorear la calidad y la consistencia de mi proceso analítico. Considerando que el proceso analítico pues implica varios contextos a tomar en cuenta, desde el instrumento por sí mismo, los reactivos, los calibradores, la temperatura, las condiciones de humedad y fundamentalmente el analista. Porque si el analista tiene todos estos conocimientos,
va a ser mucho más fácil la interpretación de todos estos datos, ¿sí? Obviamente, dentro de los materiales de control, pues recordemos que son dispositivos, son soluciones, preparaciones que me ayudan a verificar la confiabilidad de ese sistema analítico. Y algo importante de esta nota es que cuando nosotros vemos los datos del control, cuando nosotros visualizamos toda esta información, yo puedo compararla y puedo interpretarla con respecto de un requerimiento de la calidad para tratar de mantener el desempeño dentro de los límites establecidos, ¿sí? Y estos límites establecidos los vamos a entender más adelante como el error total máximo permitido. Es una de las formas en las que yo podría valorar cómo se está comportando este sistema analítico. Entonces, pues recordemos que también estos materiales vienen a diferentes concentraciones. Estas concentraciones deben estar perfectamente establecidas y pues esto para que yo precisamente sepa cómo funciona mi equipo, cómo se comporta mi equipo en cada una de ellas, ¿sí? Los fabricantes, que son los especialistas en la producción de estos materiales de control, pues lo que me dan a mí es un documento, un inserto, donde me dan los rangos en donde debe caer este control, ¿sí? Existen distintos ejemplos, desde materiales de primera y tercera opinión. Entonces, el asunto es que los materiales deben cubrir el intervalo reportable de resultados de pacientes, deben ser concentraciones que representen niveles de decisión médica, y esto en hematología no tiene mayor complejidad. El asunto es a veces en los más concentrados, sobre todo el nivel que es el más concentrado, debe tener un cuidado particular en cuanto a su manejo, ya que la hemólisis es uno de los problemas más importantes si no se manejan correctamente. Y algo obvio que voy a comentar es que los materiales de control en hematología no se congelan, ¿sí? Y comento esto que parece obvio realmente, pero creo que hay muchos colegas, hay muchos compañeros en el laboratorio de hematología que todavía no les queda claro el manejo de estos materiales que tienen células, ¿sí? Entonces, ¿cómo seleccionar el mejor material de control? Obviamente debe representar de la mejor forma posible la matriz y viscosidad de las muestras de los pacientes. Tendría que responder física y químicamente a los cambios del sistema analítico, tal y como lo hacen las muestras de los pacientes, ¿sí? Y con esto estoy hablando de que se busca que los aditivos que le colocan pues no sean interferentes en la medición, y estoy hablando de la conmutabilidad, que es una de las características fundamentales y que nosotros tenemos que considerar al seleccionarlo. Y algo que pasa en hematología es que muchos de los componentes que tienen los materiales de control son sintéticos, ¿sí? No todos los controles de todas las casas comerciales contienen leucocitos naturales, por ejemplo. Lo que les colocan son partículas de látex. Entonces, si yo estoy trabajando con una metodología que para la valoración de leucocitos el equipo hace tinciones, pues obviamente este material de control no tiene sentido que yo lo siga ocupando porque no me está aportando la información que yo requiero. Entonces, yo tengo que revisar con mis proveedores precisamente las características de este material de control para saber si es el apropiado y si es funcional para la metodología que yo estoy empleando. Y esto es todo un tema en hematología, ¿sí? En cuanto a la capacidad del sistema, sí ya sabemos que son materiales que están muy susceptibles a la degradación. ¿Qué pasa cuando a veces se nos echa a perder algún nivel? Por ejemplo, el nivel de decisión médica, que sería el que me evalúa las concentraciones normales, ¿sí? Prácticamente me quedaría yo sin poder monitorear este tipo de concentraciones. Entonces, eso también tómenlo en cuenta. Debo de tener el stock suficiente de juegos de control y pues se solicita que vengan en una caducidad amplia, aunque yo en hematología nunca he visto pues un lote que vaya más allá de los
de los 3 meses, ¿sí? Entonces, una tarea por parte del usuario es que busque con su proveedor mantener la constante en el lote que se está trabajando, precisamente para que yo pueda asegurar una estadística más robusta cuando nosotros hablamos de veracidad y de precisión, porque si constantemente o cada semana me están cambiando el lote de control, pues va a ser muy difícil evaluar el desempeño del equipo, porque pues esto implica una cantidad mínima de datos que yo voy a poder obtener, ¿sí? Obviamente también la relación costo-beneficio es algo muy importante a considerar, porque ¿cuál sería el beneficio de tener a dicho proveedor? ¿Sí? ¿Qué es lo que adicionalmente me puede aportar? Quizá participaciones o licencias en algún programa de comparación interlaboratorios, foros de discusión o incluso asistencia por personal pues especializado en este tema, ¿sí? Y bueno, algo también muy importante a evaluar en el desempeño de hematología, yo puedo identificar si los analitos que estoy evaluando se comportan de forma homocedástica o heterocedástica. ¿Sí? Cuando hablamos de homocedasticidad, pues si nosotros visualizamos en el gráfico, me estoy refiriendo a que no importa la concentración que yo esté evaluando, el comportamiento o la dispersión va a ser igual. ¿Sí? Supongo que es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ajá. Pero cuando hablamos de heterocedasticidad, pues en función de la concentración, el comportamiento va a ser diferente. La distribución ya no va a ser normal, sino que también se va a ver modificada, ¿sí? Entonces tendría que identificar bajo qué esquema estoy trabajando en el laboratorio, particularmente en hematología son esquemas heterocedásticos, donde podemos tener mejor desempeño en algunos niveles que en otro, dependiendo la concentración, algunos se van a comportar mejor. Y algo importante es que ustedes revisen cuáles son los analitos o cuáles son los mensurandos de la citometría hemática que llegan a tener mayor dispersión, porque en función de eso serían los que tengo que cuidar más, ¿sí? Y bueno, se recomienda que cada laboratorio establezca sus propias medias y rangos aceptables y utilizarlos del inserto solamente como orientación, con toda la intención de que yo en mi área pueda calcular mis medias y mi desviación estándar, pero miren la dificultad de esto cuando hablamos de que son materiales que tienen una caducidad corta y una estabilidad muy baja, ¿sí? Es algo que se me limita en cuanto a robustez estadística para precisión y para veracidad. Entonces, una de las mejoras que se propone y que seguramente algunos ya las están trabajando dentro de su laboratorio es emplear otras herramientas estadísticas. Por ejemplo, la ponderación del coeficiente de variación, ¿sí? Esto a través del histórico de lotes de control, mínimo 3 lotes, con la finalidad de que cuando yo inicie un nuevo lote de control, yo evite estar en esta fase de recolección de datos y trabajando con las medias que me da el fabricante o el proveedor en sus cartas control, ¿sí? Con la finalidad de que yo pueda ya trasladar esa precisión de lotes anteriores, donde ya tendría yo más o menos una forma de saber en la que va a estar comportando mi sistema analítico y desde un inicio trabajar bajo las condiciones propias del laboratorio, porque obviamente trabajar bajo nuestras propias condiciones hace que nuestros sistemas sean más sensibles y podamos detectar de manera oportuna algún desvío importante y nosotros tomar acciones antes de que ese desvío pueda pues impactar en el resultado de un paciente, ¿sí? Entonces, tómenlo muy en cuenta para la evaluación de su control de calidad. Y ahora sí ya nos vamos a meter un poquito a la parte matemática cuando nosotros hablamos de el error, del error de medida, una vez que nosotros obtenemos los datos a partir de los materiales de control, pues nos vamos a dar cuenta que para poder desglosar este error de medida, lo podemos hacer en dos partes, ¿sí? Este va a estar dividido en el error aleatorio y el error sistemático. De forma inversa, el error de medida, pues es la exactitud. De forma inversa, el error aleatorio es la precisión y de forma inversa, el error sistemático
es la veracidad, ¿sí? Entonces, yo tendría que ver cuáles son estos contextos matemáticos que tenemos que determinar para saber qué cantidad de veracidad y qué cantidad de precisión tenemos, ¿sí? Y la forma de calcularlo cuando nosotros hablamos de veracidad es a través del sesgo o bias, donde la fórmula es la que yo les presento acá. Si hablamos de porcentaje, pues estaríamos hablando de que es la media menos un valor verdadero sobre el valor verdadero por ciento. Pero si nosotros queremos expresarlo en concentración, pues entonces la fórmula es más simple, sería la media menos un valor verdadero. Cuando hablamos del error aleatorio o la precisión, pues entonces nosotros usaríamos a la desviación estándar, que para fines prácticos no es más que una comparación entre los valores obtenidos menos una media, y todo esto con ciertos grados de libertad. Obviamente se eleva al cuadrado, porque la diferencia puede ser negativa, se suman y por supuesto se saca la raíz cuadrada. Esto únicamente se los menciono para que nosotros podamos saber de cómo podemos mantener ese resultado en concentración o en unidades, ¿sí? Pero por otro lado tenemos el coeficiente de variación, que es la expresión porcentual de esta misma desviación estándar. Entonces, si se dan cuenta, tenemos al sesgo en unidades y en porcentaje, pero también tenemos la desviación estándar y el coeficiente de variación, que son las expresiones de la precisión, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero evaluar la veracidad, tengo distintas alternativas. Yo lo puedo hacer a partir de estudios de recuperación, de esquemas interlaboratorios, de comparación de métodos, de ensayos o de evaluaciones de la veracidad, sí, pero si nos damos cuenta, nos vemos en la necesidad de conocer de dónde sale ese valor verdadero. Entonces, ese valor verdadero puede ser el que está asignado a un material de referencia, puede ser un calibrador, puede ser algún material de la veracidad con su respectiva trazabilidad metrológica e incertidumbre, pero también puede ser una media de un grupo consenso o de una media de un grupo par o por método, ¿sí? El inserto se convierte en una buena herramienta si yo no tuviese cualquiera de las dos anteriores, sobre todo cuando hablamos de información acumulada, y por supuesto el valor que tiene asignado la medida de comparación de un control externo de la calidad, siempre y cuando yo cuente con varios datos. Si yo únicamente tengo un dato o un valor, pues entonces no será sesgo, estaremos hablando de porcentaje de error de medida. Estos son únicamente términos metrológicos, ¿sí? Pero en esencia la fórmula es la misma, lo único que cambia es la información contenida. Cuando hablamos de precisión o de error aleatorio, pues tenemos a la desviación estándar, que es la herramienta que nos va a permitir identificar la dispersión de esos datos, pero también podemos emplear el coeficiente de variación, entonces no habría mayor problema, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero sumar, o si yo sumo esos dos elementos, nos vamos a encontrar con un término importante que todo el mundo está empezando a manejar ya en el laboratorio de hematología, y es el error total. Ese error total es correspondiente al resultado de la medición, pues va a representar a los dos errores que yo ya mencioné anteriormente, ¿sí? El error sistemático, que es la veracidad, y el error aleatorio, que es la precisión. Entonces, no se suma de forma literal, hay fórmulas para ello, pero si nosotros hablamos de que queremos determinar el error total en mi laboratorio en términos de porcentaje, pues hablaríamos de sesgo en porcentaje y de coeficiente de variación. Pero si yo quiero revisar el error total de mi método en términos de concentración, entonces emplearé esas herramientas de concentración, desviación estándar y sesgo en unidades. Y entonces estos dos elementos pues me darán información para que yo valore cómo estoy trabajando en esta área. Ahora, ¿cuánto error me voy a permitir una vez que yo ya lo calculé? ¿Sí? Porque el error está presente en todos los laboratorios generan un error, y en la medida en que ese error sea más chiquito, sea más pequeño,
en esa medida la calidad del laboratorio será mayor, ¿sí? Hablando de calidad analítica. Entonces, ¿cuánto error le voy a permitir a mi resultado? Y para que esto no quede un tanto ambiguo, yo tengo que escoger un error total máximo permitido, error que puede ser tomado en cuenta para que yo compare mi desempeño y saber si esa cantidad de error es aceptable o no. Y entonces yo pueda saber si se invalida o no la utilidad clínica del resultado que estoy emitiendo, ¿sí? Entonces, aquí hay muchos, o me he encontrado con algunos compañeros en el laboratorio que llegan a confundir el error total y el error total máximo permitido, ¿sí? Son cosas diferentes. El error total es el que yo obtengo en mi laboratorio, ¿sí? Y el error total máximo permitido generalmente es bien expresado en tablas y se convierte en un requerimiento de la calidad o lo que nosotros conocemos como meta de calidad, ¿sí? Entonces, podemos encontrar aspectos ya declarados de rendimiento para hematología. Yo les estoy compartiendo en esta diapositiva la página del doctor Westgard. No es la única, pero de todas las que yo llegué a revisar, me pareció una de las más completas porque ya hacen una comparación consolidada de especificaciones de performance para el área de hematología, y no solamente para hematología, sino para otras disciplinas de laboratorio clínico. Pero él nos proporciona estas tablas donde pues viene obviamente el analito, los diferentes porcentajes de error. Si se dan cuenta, en el caso de hemoglobina, hay unos que son mucho más grandes que otros, mucho más estrictos que otros. Vamos desde un error de 2.7% hasta el 7%, ¿no? Y aquí en esta columna, ¿cuál es la fuente que lo propone? Entonces se me hacen tablas muy, muy completas. Si ustedes están empezando en su laboratorio implementar esta estrategia o este requerimiento de calidad para la evaluación del desempeño de sus equipos y no saben por cuál empezar, yo les recomendaría que si están en una fase inicial, pues escojan el error o el porcentaje más alto. Y en la medida en que ustedes van logrando mayor estandarización, mayor sistematización de todo su proceso analítico, en esa medida ustedes se pueden ir haciendo un tanto más exigentes, ¿sí? Entonces, la verdad es que esta información se me hace muy completa. Vale la pena que ustedes revisen, entren a esta página, no les pide ningún usuario ni password, todo el mundo puede tener acceso, y revisen hasta qué punto esta información pues es válida para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, vemos también plaquetas, eritrocitos, y podemos revisar todos los mensurandos de la citometría hemática, ¿sí? Entonces, el asunto es que hablar de desempeño de equipos de hematología, pues la verdad es que todo esto se cuece aparte. O sea, hematología es una cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los requerimientos de la calidad también suelen ser un poco más amplios, ¿sí? Y esto porque nosotros hablamos de celularidad, hablamos de fenómenos diferentes a la hora de hacer las mediciones. Entonces, no va a ser lo mismo que otras áreas del laboratorio, ¿sí? Ahora, una vez que yo veo estas tablas y yo escojo un error total máximo permitido, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio es el siguiente, que el error total de mi laboratorio debe ser menor al error total máximo permitido para que yo pueda aceptar dicho desempeño analítico. Si mi error total supera el error total máximo permitido, entonces yo tendría que pues hacer una evaluación para saber qué está pasando porque algo no está bien, y eso se tendría que rechazar, ¿sí? Entonces, aquí el asunto es que ustedes deben de tener un criterio, y la sugerencia en este caso es la del error total máximo permitido. Entonces, si se dan cuenta, pues hemos tenido toda una secuencia en todos los pasos que estamos proponiendo y cuáles son los puntos a considerar en cada una de estas etapas.
iniciamos desde la calificación de equipos, pasamos por la verificación de métodos y le dimos seguimiento a todo esto a través del control de calidad, y de esta manera cerramos este círculo virtuoso para la evaluación de un desempeño de un analizador hematológico. Y créanme que si ustedes hacen bien cada una de estas etapas, seguramente la calidad analítica en su área de hematología va a cumplir con todos estos requerimientos. Obviamente, claro que depende en la metodología, la marca, la calidad, porque habrá algunos equipos con mayor calidad Sigma que otros, pero finalmente lo que nosotros queremos es asegurar que el resultado cumpla con todas estas características. Y como reflexiones finales, pues la calificación de los equipos minimiza la necesidad de los costosos servicios de reparación y maximiza la vida útil de un instrumento. Disminuir las averías de los instrumentos debe ser esencial para que el laboratorio opere de manera ininterrumpida y pueda brindar resultados clínicamente útiles para los médicos y pacientes. El diseño de un modelo de verificación para la citometría hemática debe incluir protocolos de evaluación de acarreo y verificación del recuento diferencial para asegurar que los instrumentos hagan lo que se espera de ellos cuando se necesiten los resultados. Verificar la precisión y la veracidad y retarlos ante un requerimiento de la calidad, y manejar una estrategia de seguimiento al desempeño del analizador. No es suficiente con haber hecho calificación de equipos y no es suficiente con haber hecho una verificación de métodos. Y bueno, esta sería mi participación. Les agradezco mucho por su tiempo y agradezco también por el espacio permitido. Les comparto mis datos de contacto por si no tuviesen alguna duda o alguna pregunta para formular en este momento. Ustedes pueden escribirme y créanme que será un gusto atenderles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriela. Si quieres dejar de compartir pantalla para poder vernos. Muchas gracias, pues excelente tu presentación. Estamos atentos por si alguien desea hacer alguna pregunta o comentario. Por favor de levantar su manita electrónica para que me sea más fácil identificarlo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Si no es así, esta excelente presentación te vamos a agradecer mucho, Gabriela, si nos la comparten para poderla compartir con el resto de la membresía de COMED. Este video va a quedar grabado en nuestra página web y lo haré disponible en nuestros medios de comunicación habituales tan pronto esté pues, procesado para que ustedes lo vean y lo puedan compartir con sus colaboradores. Mil gracias, Gabriela. Tuvimos una muy buena participación y una excelente presentación el día de hoy. Detengo la grabación aquí y agradezco a ustedes su participación el día de hoy. Guillermina Mendoza, tienes un comentario o pregunta. Adelante. Guillermina, tienes tu micrófono apagado, si es que quieres decir algo. James Orozco, querías decir algo. Para tener acceso a la grabación, pues la voy a poner en los chats de COMED. Quienes represente a su laboratorio en COMED, por favor pídanle que les comparta el video tan pronto esté subido, ¿de acuerdo? Ya, perdón. Buena tarde, excelente presentación. Solo tengo una pregunta. ¿Qué tanto recomiendas tú los controles de tercera opinión? ¿Y qué tipo de control nos recomendarías? Muy bien. Bueno, obviamente cuando hablamos de materiales de control, si nosotros nos vamos o hacemos una comparación con respecto a los de primera opinión o de la casa comercial, recordemos que estos controles pues están diseñados por el fabricante para su metodología, para que pasen en su equipo, ¿sí? Entonces, generalmente los materiales de tercera opinión o independientes a la casa comercial, pues llegan a tener algún otro tipo de matrices que obviamente no son 100% humanas, pero sí matrices mixtas donde no emplean partículas de látex, ni para leucos ni para plaquetas. Utilizan, o bueno, para plaquetas sí, pero no para leucos. Entonces, sería importante
o la recomendación en este caso sí es emplear un material de tercera opinión, primero por el tipo de matriz que me proporcionan, que al menos ya me incluye algunas células de origen humano, ¿sí? Con ciertos estabilizadores. Pero al tener una matriz mixta, pues eso también aporta mayor, una estabilidad mayor y aparte hace que el material sea todavía más conmutable. Cuando hablamos de conmutabilidad es que debe ser lo más parecido a una muestra pues de un paciente. Entonces, esa es una ventaja de los materiales de tercera opinión sobre los de la propia casa comercial del equipo, ¿no? Realmente, bueno, no sé si puedo mencionar marcas, pero lo que sí le puedo decir es que si usted va a adquirir un material de control, revise primeramente si usted puede, si su analizador cuenta con, con medias establecidas en ese material de control, porque de otra forma va a ser muy complicado que usted evalúe el desempeño, ¿sí? Entonces, no solamente en cuanto a características físicas del material de control es mejor, sino también el hecho de que seleccionemos estos materiales, pues muchas veces los proveedores nos dan participaciones en pues en sus programas interlaboratorios, podemos tener acceso a distintos foros de discusión, como ya les mencionaba. Entonces, sí tienen una ventaja sobre los de primera opinión. La marca que yo he empleado durante mucho tiempo ha sido Biorad, pero también Randox. Y ambos, la verdad es que me han dado mucha información en cuanto pues al aporte que tienen en la evaluación de mi desempeño. Entonces serían los que yo le puedo sugerir y únicamente por la conmutabilidad tienen un mejor comportamiento. Ok, te agradezco. Muchísimas gracias, Gabriela. ¿Hay algún otro comentario? Pregunta. Si no es así, despedimos la sesión. Voy a detener